Vamos a dar unos 4 minutos para que ingresen los demás. ¿Así están todas las clases o solo en teoría el Estado es que no quieren recibir estos patojos? Que hay poquitos. Es viernes, licenciada, de plano por eso. Es viernes. Bueno. Hola, buenas noches. Buenas noches. Agarraron puente, dice Edgar. Sí, Edgar, qué rico, de aquí hasta el martes. Pero eso contribuyó a que el tráfico, hablando de lo que decía Silvia en la calle, qué terrible, de verdad. Fin de mes, viernes, fin de largo por el asueto de lunes, entonces sí estaba complicado el tráfico para todos. Jocelyn, lo acabamos de decir ahorita, Jocelyn, qué necia, mi gorda. Acabo de mencionar, Jocelyn, que Andreita está en su examen de Derecho Notariado y por eso vamos a mandar la asistencia tarde. Y ahorita vuelve ayer alguien más. Por eso no acabo. Y ahorita vuelven a preguntar el link de asistencia. Dice Dani, idem. Son bromas. No, idem le digo Dani. Se ríe Israel. Mira, pues, siempre se conectan por lo menos 151, 130, pero ahorita vamos a 92. Cuando entra Andreita y pasa el link de asistencia, patojos, siempre órganos de Estado, ¿oyeron? Mírese pues a Juan Alexander. Bueno, en su defensa, seguro que acaba de entrar Verónica se ríe, es que yo que les dije, ya van a pedir el link de asistencia a pesar de lo que acabamos de anunciar. Juan Carlos y Juan Alexander, y si mejor enciende la cámara y platicamos, porque eso de chatear, miren, es que eso de los chats aguantan con cualquier cosa. Por eso aparece cualquiera escribiendo cualquier sandez en los chats, pero mejor platiquemos, Juan. Eso de que el papel aguanta con todo, los chats aguantan con todo, y con cualquiera, repito, irresponsable, que se le ocurra decir cualquier sandez en los chats. Juan... Creo que sí fue Juan, ¿verdad? Juan Alexander. Él se hizo su examen ayer. Sí, Cristian. Por eso estuvo bueno que... Buenas tardes. Buenas tardes. Estuvo bueno que pusieran los juicios orales, porque el papel aguanta con todo. Ay, sí, Cristian. 100 puntos a su comentario. Claro que sí. Mire, yo celebro la oralidad. Celebro que la gente dé la cara cuando va a despotricar cualquier cantidad de cosas. Entonces, el papel acróstico puedo hacer yo, repito, consignando cualquier cantidad de irresponsabilidades sin pensar las consecuencias jurídicas que eso pueda traer. Pero hablando de las reformas al decreto, al juicio, al Código Procesal Civil, Cristian, yo lo celebro muchísimo porque entonces todas esas cantidades de procesos en materia de familia que teníamos en juicios ordinarios demoraban años, Cristian, hoy se van a poder agilizar y cumplir entonces con la naturaleza del derecho de familia, sobre todo que se cumplan los principios de celeridad procesal, economía procesal, ¿verdad? Dar una justicia pronta y cumplida para las personas y no esperar un reconocimiento de una filiación o digamos, una solicitud de filiación 4 o 5 años, Cristian. Y después, entonces, iniciar el juicio de alimentos para la criatura, para mientras ya iba el niño a la escuela. Entonces, ahora, de una vez, Cristian, con la reforma, gracias a la reforma, si el examen da un 99.9%, de una vez se fija la pensión provisional. Eso me parece fantástico. Sí, Juan Alexander, buenas noches.
Hola, licenciada, buenas noches. Buenas noches, Qué Juan. gusto saludarla. Igualmente. Es que verá que estoy en la calle. Todavía no se ha enviado el link de asistencia, Alexander. En cuanto se envíe, consignan por favor los órganos de Estado. Voy a dar 2 minutos y comenzamos. Siguiendo entonces, patojos, con el desarrollo de nuestro programa, desearía lo tengan a mano. Nos quedamos ayer en cuanto a la clasificación de los órganos inmediatos en los creadores y creados. ¿Qué idea tenemos entonces de estos órganos, pudiendo ser entonces creadores y creados, atendiendo a esa naturaleza en cuanto a funciones? ¿Cuáles serán unos y cuáles serán otros? ¿Qué diferencia habrá? Creados y creadores. ¿No? Bueno, cuando hablamos de órganos creados, obviamente con ambos estamos hablando de aquellos órganos que fueron previstos por el constituyente en la norma suprema. Pero estos, a su vez, si ya fueron creados por la Constitución Política de la República, también pueden ser creadores de otros órganos, es decir, órganos administrativos que dependan inmediatamente por jerarquía, por presupuesto directo de otros órganos. ¿De cuáles podríamos hablar? No se oye, padre. Si fuera no le entendí muy bien la pregunta, perdone. A ver, Diego. La Constitución Política prevé que existan órganos, Diego, creadores y creados. O sea, creados porque al constituyente se le antojó crearlos. Esos son los creados. Ahí están. Pero puede también darse, Diego, la posibilidad de que existan órganos que ya estén constituidos en la Constitución Política de la República, pero que estos a su vez puedan crear otros órganos administrativos. A eso se refiere los creados y creadores. Voy con Margarita, no sé si Cristian levantó la manita o se le quedó levantada la vez anterior, y luego voy con Claudia, no la había visto. Claudita, buenas noches, bienvenida. ¿Qué manda, Margarita? Licenciada, esos no son los mismos que hablamos ayer de dependientes y de independientes. No, Margarita, no. Pudiera Esa parecerse, digamos, un poco a la estructura, pero la naturaleza de unos y otros son totalmente distintos. Ya, gracias, licenciada, esa era mi duda. Muy bien, Margarita, voy con Claudita, y después Cristian, no sé si levantó la mano, si no la baja Cristian, por favor, pero si no, entonces luego voy con Cristian y en su orden con Cecia. Gracias, licenciada, buenas noches. Buenas noches, muñeca. Yo diría que en este caso sería digamos, el Banco de Guatemala depende de la Junta Monetaria. A ver, no es que dependa, bueno, constitucionalmente de la que depende el Banco de Guatemala, ¿verdad? Pero la dependencia que se refiere es funcional, Claudita. Okay. Entonces, ¿qué pasa con la superintendencia? La superintendencia tiene una función de supervisar a los bancos. No solo de supervisar, sino tiene a su cargo todo el control bancario de aseguradoras y entidades financieras que funcionan en nuestro país. Tan es así las facultades que tiene la superintendencia de bancos, que tiene a su cargo la autorización de bancos nacionales como la autorización de sucursales de bancos extranjeros. Es decir, los bancos extranjeros, Claudita, nunca podrían tener una agencia principal en nuestro país, siempre van a tener sucursales. Entonces, ¿cuál será digamos, agencia principal de Banco Azteca, por ejemplo? Lo mejor estará en México, ¿verdad, Claudita? Estará en el Distrito Federal, pero aquí no hay. Y esto lo tiene a cargo la superintendencia. También tiene a cargo, Claudia, establecer las políticas que van a regir a estas entidades, ¿verdad? Entonces, esas facultades de la superintendencia de bancos
elevar los recursos de apelación en caso de negatoria por una autorización de un banco, de una entidad bancaria o repito, o una entidad aseguradora o financiera, o grupo financiero como tal. Pero dicho esto, ¿verdad? Para entender a la Superintendencia de Bancos, ¿cómo pudiera ser creadora, Claudia, la Superintendencia de Bancos? Cuando, por ejemplo, por algún decreto no gubernamental, sino un decreto propio de ellos. Propio, correcto. Instituye otra entidad que va a depender de ella y que le va a auxiliar en otra de las funciones principales, pero que se le van a ser delegadas a ese nuevo subórgano, por decirlo así, ¿verdad? Por eso yo decía, tal vez ahí yo lo planteé mal, pero usted tiene razón, de la Superintendencia de Bancos, pues entonces ya está subordinada, ¿verdad? Es subordinado el Banco de Guatemala. Entonces, digamos, y del Banco de Guatemala, y la Junta Monetaria dice que es la máxima autoridad, porque es la que crea políticas cambiarias, crediticias y de moneda. Y de moneda, correcto. Y la monetaria, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, sería creadora a legislar la necesidad de otra entidad que le ayude en sus funciones. Entiendo el punto, Claudita, y me parece fantástico su análisis y sobre todo su aplicación per se a la institución. Pero allí sí está un poquito, digamos, como complejo establecer las facultades que pudiera delegarse, porque dada la importancia y la exclusividad que se tiene en esa supervisión, como usted lo dijo y lo que yo les amplié, en cuanto a la aprobación, el trámite para constituir un banco se realiza ante la superintendencia. Por supuesto que los recursos de alzada, Claudita, los conoce la Junta Monetaria, ¿verdad? Pero imagínese cuánto tiene de creada esta institución que no ha habido un órgano que ellos puedan decir, vamos a subrogar entonces esa competencia y le vamos a dar un poquito de competencia a Entiendo el punto y repito, la felicito por ese análisis tan extraordinario, pero no cabe aplicar para eso, Claudita. Ok, muy bien. Gracias, Lisbeth. Pero ya que Claudita nos dio ese ejemplo, podemos nosotros entonces aplicar eso para otras instituciones que seguro puedo tener en mente. Podría ser el Ministerio entonces de Finanzas, que es quien vela por que se apruebe, digamos, el presupuesto y depende él lo aprueba, de hecho, él lo aprueba. Correcto. Y entonces ya le subordina a la Superintendencia de Administración Tributaria la recaudación. No, porque por mandato de ley ya la tiene, Claudita. O sea, no es que no es que si se odia, entonces no lo va a tener. Por ejemplo, les digo, hay una norma y yo la discutí mucho en una de mis clases de posgrado, que es el Código Fiscal. El Código Fiscal del año de Tangamandapio, de 1800 y fracción. 1830, 1870, no muy lo recuerdo. Pero esa es la única ley, la única norma, Claudita y demás compañeros, que establece que los bienes del Estado son inembargables. Entonces, si ahorita le digo, Claudita, deme el fundamento legal, pregunta de derecho administrativo, pregunta de examen privado, de que los bienes del Estado son inembargables, todos vamos a irnos a la Constitución Política de la República. Y usted le dé arriba para abajo, Claudita, vuelta, para atrás, para adelante, no lo va a encontrar. No existe. Simplemente no existe. Entonces se dice, pero tranquilos, ¿verdad? Tranquilos, que no cunda el pánico. El decreto que aprueba o la ley que aprueba el decreto de ingresos y egresos de la nación, el presupuesto, regula un artículo en las disposiciones transitorias que establece todos los bienes del Estado son inembargables. Pero Claudita, 2003, 2004 y 2005, alguien dio un teclazo en ese decreto y quitó ese artículo. Si no hubiese estado, Claudia, el Código Fiscal, los bienes del Estado de Guatemala hubieran sido embargados. Entonces, ese Código Fiscal, los invito a que lo lean para que vean desde qué año es, y es una norma vigente, no positiva, y no positiva porque pues no como que se está aplicando, pero les digo, hubieron años en que,
Así como cuando uno saca copy-paste, ¿verdad? Diren ustedes machoteros. Alguien le dio un teclazo a ese decreto que aprobaba el presupuesto de ingresos y egresos de la nación. Y entonces, si no hubiese estado eso, seguro y lo muy seguro es que los bienes del Estado alguien los pudo haber embargado. Y no se pudieron embargar ni siquiera con el caso Ferrovías, justamente por el Código Fiscal. Entonces, de esa cuenta, Claudita, no podría, mi niña, porque ya hay una ley que tiene esas facultades. Ya, buenas noches. Permítame, Juan Alexander, vamos en orden, disculpe. Voy con Cristian, con Maribel, con Diego y con Daniel, en ese orden. Cristian. Gracias, licenciada, por la explicación, entonces sí me queda claro. Muy bien, Claudita, para servirle. Aquí improvisando la clase, sí. Cuando prepara la clase la vieja, idiota. Aquí estamos improvisando, bien alegres. Sí, yo le iba a decir que podría ser los creados, pues que serían los ministerios, ¿verdad? O por ejemplo, ella decía Banco de Guatemala. Pero está pensando tal vez de los creadores y de los creados. Estaba pensando como creados, no sé, se me ocurre como el INE o el INAH. El Instituto Nacional de Electrificación. Y el Instituto Nacional de Estadísticas. El INE, yo lo escuché el INDE, perdón. Entonces, pero es porque necesitan ellos crear pues órganos técnicos específicos, ¿verdad? Pero esos no son tantos como órganos, Cristian, sino son como comisiones, como secciones o departamentos, no son tanto como órganos per se. Vamos con Maribel, Diego, Daniel y luego Silvia, por favor. ¿Qué manda Maribel? No tiene audio, Maribel. No le escuchamos nada. Maribel, no sé si solo soy yo, pero no le escucho. ¿Ustedes le escuchan, patojos, a Maribel? No se escucha. No le da. Maribel, vamos a ceder el derecho a Diego para no atrasarnos un poquito. Diego, dígame. Licenciado, buenas noches. Usted estaba hablando de la superintendencia de bancos. ¿En qué momento se puede volver creadora? Usted me corregirá si estoy en lo incorrecto. Cada institución financiera pues tiene diferentes políticas conforme a lo pactado con los clientes. Pero definitivamente hay instituciones financieras donde los contratos que tenían los clientes, por ejemplo, en préstamos, tarjetas de crédito, ya había, por ejemplo, una alta tasa de interés, cargos de membresía, cobros de seguros sin autorización desde los clientes, etcétera. Entonces, la Superintendencia de Bancos en el 2017, si no estoy mal, se presentó una iniciativa de ley que iba a afectar a todos los bancos para la regulación de todos esos intereses que los bancos estaban cobrando de manera muy alta. Que por cierto, la ley pues nunca entró en vigencia, solo se hicieron los cambios realmente, porque lo que hicieron las instituciones financieras en ese tiempo lo que hicieron fue que, por ejemplo, les cobraban membresía a los clientes. Antes de interrumpirlo, no bajé la vista por faltarle al respeto, sino que hice esto. A lo que menciona Diego, esto es el grupo financiero. Y entonces ese grupo financiero tiene bancos, tiene tarjetas de crédito, tiene seguros, tiene afianzadoras, tiene almacenes generales de depósito, ¿verdad? Es muy común que nosotros, el banco, con que tenemos nuestro dinero ahorrado, también de tarjeta de crédito, también tenga empresa de seguros, también sea afianzadora, en fin. Entonces, Diego, en ese orden de ideas, lo que Diego está diciendo es la Superintendencia de Administración Tributaria está arriba de cualquier grupo financiero que tenga todo esto. De hecho, les diría, todos los bancos son grupos financieros porque no ejercen solo la actividad de intermediación financiera, que es la actividad habitual del banco. ¿Qué es intermediación financiera? Es la actividad habitual de un banco consistente en recibir y captar dinero del público para otorgar créditos y préstamos. Intermediación financiera, definición exacta como está en la ley de bancos y grupos financieros. Entonces, a lo que menciona Diego es, bueno, tuvieron estos legisladores una idea genial de ir subiendo los intereses capitalizados, sobre todo en las tarjetas de crédito, hasta un 5%,
Entonces, eso por supuesto que nos iba a perjudicar todo. En cuanto a las membresías, Diego, las dejaron, ¿sabe? Fue una maquilladita lo que les dieron porque las membresías las dejaron, salvo digamos, el derecho de las entidades bancarias para exonerar de dicho pago por comportamiento crediticio. Entonces a uno le quitan como que el peso de esa membresía, ¿verdad? Pero incluso en ese año lo que hicieron ellos fue que, por ejemplo, y no sé si eso estaba realmente, era ilegal lo que estaban haciendo, me imagino que hubo una consulta, pero por ejemplo en el caso de Citi, ellos quitaron el cobro de membresía, seguros, etcétera, pero por ejemplo cada transacción iba a cobro con IVA. O sea, una compra de 2 quetzales más IVA. Entonces, todas las tarjetas de crédito al menos yo estoy en Promérica, y todo lo que pasó de Citi a Promérica, todas esas tarjetas de crédito, hasta el sol de hoy todavía hay clientes que pagan IVA de cada compra que realizan, pero fue a causa de esa iniciativa que salió en ese año. Pero es que Citibank no es un banco nacional, es un banco extranjero. Las dependencias bancarias constituidas solo y únicamente como sucursales bancarias en nuestro país, Diego, ya traen políticas erradicadas en su país, y entonces que si se las aprueban aquí, pues enhorabuena. Yo siempre digo, no tiene culpa el oro, sino el que le enseña a hablar. Es que no tienen culpa. O sea, el animus lucrandis del derecho mercantil va a existir siempre. Es un principio propio del derecho mercantil, el ánimo de lucro. Entonces, esas políticas a las que dice Diego fue crear una comisión para que evaluara y supervisara dichas actividades y estableciera si reñían con el derecho interno guatemalteco y si entonces iban a ser aplicables. Hubo una consulta en cuanto al tema y dijeron, miren, si las tarjetas de crédito son un contrato, se llama contrato de tarjetas de crédito, lo van a ver ustedes en mercantil, son contratos. Si es un contrato, prestan un servicio, y en la prestación de servicios, equiparando por ejemplo un arrendamiento, es un hecho generador y paga impuesto al valor agregado IVA. El problema es que ninguna otra entidad bancaria en Guatemala cobra IVA por cada transacción realizada, entonces reñía con nuestro derecho interno y había que normar eso. Pero la duda es, Diego, si esa comisión que se creó por la superintendencia podía ser creados o por ese creadores, perdón. ¿O cómo? Sí, algo así, o sea, porque usted dio un ejemplo de algo que ellos crearon, o depende si la comisión que se creó en ese tiempo fue algo. No, en ese caso no, porque no son órganos como tal, sino son transitorios y de manera casuística, ¿verdad? Entonces, la verdad, no aplica. No. ¿Qué manda Daniel? Luego Silvia y luego César. Daniel Rodas, ¿no? Se levantó accidentalmente la manita. Voy con Silvia. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Tengo quizás 2 ejemplos que quizás ninguno sea, pero en el caso del Instituto Nacional de Electrificación, el INDE, se puede decir que está regulado en el artículo 129 de la Constitución, que es un órgano creado. Y la estructura interna del INDE, por ejemplo, tienen empresa de comercio, la empresa de electrificación y como que sus divisiones, esos podrían ser los órganos creadores. Ese como órgano, 100 puntos al ejemplo, pero digamos, los órganos que me está diciendo tal vez no son. Dentro del INDE, Daniel, no existe una comisión de electrificación que hasta el día de hoy funciona. Hasta el día de hoy supervisa las hidroeléctricas. Hasta el día de hoy está metida en la regulación para el cobro de la energía con las empresas EXA, por ejemplo, de Guatemala. 100 puntos, Daniel. Entonces, nunca más vuelva a decir, Lita, tal vez no es la respuesta. Ayer dio una respuesta magnífica, hoy también, así que usted es propio y con toda la seguridad del caso. Yo pensaba, ¿verdad? Pero tiene las respuestas y así que yo lo felicito y sigamos, que seguro la segunda también va a estar muy, muy buena. Dígame, Daniel. En el caso, la USAC, la Universidad de San Carlos de Guatemala, no es un órgano creado por la Constitución, sino que es un órgano reconocido. O como, no sé cómo no está correcto eso, pero por ejemplo, digamos que es un órgano Daniel, creado por la Constitución. Ahora voy, Daniel. La 3 veces centenaria. Grande entre las del mundo, nuestra alma mater, nuestro amor de vida, ¿verdad? Usted ni traidor, no es el amor de su vida. Si la USAC no es el amor de su vida, no sé. Bueno, esa Universidad de San Carlos de Guatemala, Daniel,
fue creada por la Constitución Política de la República, es decir, el constituyente ahí la plasmó. Sé que sabe la respuesta. Entonces, entonces, por ejemplo, el CUNOC, las facultades, esos ya son los otros. Pues no las facultades, digamos la desconcentración que va haciendo la USAC con el CUNORI, los centros universitarios, esos serían órganos creados. 100 puntos, sí. Daniel. Quisiera darle sus 100 ya de una vez para el final, ¿sabe? Ahí están. Démelo porque los necesito, la verdad. No puedo creer, si siempre está en clase, participa, no puedo creer cómo que vaya mal. La verdad no creo. ¿Qué manda Silvia? Ligda, perdón, es que voy en tráfico. Me imagino. Tengo dos preguntas al respecto. No son órganos creados los que tienen, que están a cargo, que los dirige un consejo directivo. Eso es la segunda clasificación de inmediatos en cuanto a simples y múltiples. Pero más o menos, Silvia, pero no es ahorita, es en la otra clasificación que lo vamos a ver. Ok. Y por ejemplo, con red, ¿será un órgano creado? ¿Lo tenemos en la Constitución Política de la República o de quién depende la CONRED? Pues entiendo yo que es como una entidad creada que deviene de un sistema centroamericano. No, ¿de quién depende la CONRED? Y vámonos un poquito más allá. El INSIGUMEN, ¿de quién depende? De un ministerio. ¿Y de qué ministerio será? El ministerio de... Comunicaciones. Es que, por ejemplo, yo vi que la CONRED pues deviene de un centro de coordinación para prevención de desastres naturales en Centroamérica. No, eso es un acuerdo que existe entre, digamos, la Comisión Nacional para la Prevención de Desastres, CONRED, COPECO en Honduras, pero no es que, digamos, nos lo impusieron, no, ya lo dijo Mito. Entonces, en ese orden de ideas, les diría, Dirección de Atención al Consumidor y Usuario, DIACO. ¿Conocemos todos a la DIACO? Ahora voy, Eric. ¿Conocemos todos a la DIACO o no? ¿No se nos familiariza la DIACO? Todos los días escucho esa palabra. Todos los días la voy a denunciar en la DIACO. Muy bien. Entonces, la Dirección de Atención al Consumidor y Usuario, Patojos, es un órgano que fue creado a su vez por un órgano que es creador. ¿De qué ministerio o a qué ministerio pertenece o del cual depende la DIACO? Ministerio de Economía. Ministerio de Economía. Entonces, el Ministerio de Economía, creado por la Constitución, están los ministerios, creó entonces a la dirección que es la DIACO. Allí tenemos el ejemplo, yo creo que con eso ya es bastante y nos podemos como que ubicar muy bien. ¿Qué manda, Eric? Licenciada, fíjese que estaba la Municipalidad de Guatemala. Está plasmada la Constitución y como creador podría ser las mini-munis. Sí, Eric, eso ya lo habíamos hablado ayer. Dieron el ejemplo incluso de las auxiliares. Pero muy bien. Pero muy bien, Eric. Va, Eric, ya que estamos ahí, quédese en pantalla, Eric, no se vaya. Estamos platicando aquí muy amenamente, Eric. Es que me va a preguntar otras cosas. Ay, pero usted sabe. Tranquilo. Seguro que lo sabe. Eric, la otra clasificación que tenemos de conformidad con el contenido que vimos ayer son los órganos mediatos. Entonces, vamos a establecer la subclasificación de los mediatos. Inciso A, simples y múltiples. Inciso B, facultativos y necesarios. ¿Copiamos, Eric? Ya tenemos que los órganos se clasifican en inmediatos, ya sabemos los inmediatos que son normales y extraordinarios, dependientes e independientes, primarios, secundarios, creadores. Los
mediatos, a su vez, se clasifican en facultativos y necesarios y simples y múltiples. De uno ya nos adelantó un poquito Silvia, pero vamos a ver el primero. Eric, facultativo y necesario. Para darle un poquito de contexto, vamos a establecer que lo facultativo es aquella palabra que regula podrá. Pensemos en el derecho de la mujer casada de agregar a su propio nombre el apellido de su esposo. ¿Es un derecho o una obligación? Eric. Es un derecho, más es un derecho, si me pega la gana, yo lo utilizo. De hecho, yo nunca les he dicho Silvia de tal cosa. Silvia Andino, es que así me registraron a mí en el registro civil. Silvia Andino. Bueno. Sí, es un derecho que tienes, pero si quieres lo usas, si no. Por supuesto, entonces es por el podrá. Pero a ver, el derecho de dar alimentos a los hijos, incluso entre los cónyuges, ¿esa es una obligación, es una facultad o es una obligación, Eric? Si quiero, mantengo un hijo, si no, no. ¿O lo debo de mantener? Es una obligación. Es una obligación. Entonces vemos dos extremos de un derecho meramente subjetivo, con el podrá, a un derecho eminentemente objetivo, obligatorio, imperativo, con el deberá. Entonces, Eric, en ese contexto, y para un poquito nada más a manera de ejemplo, ¿qué órganos considera usted, Eric? Solo le voy a dar un poquito de apoyo. Estos órganos mediatos por su excelencia son las secretarías. Entonces, ya teniendo eso, pensemos cuáles órganos, Eric, son facultativos, es decir, están ahí, pero pues la verdad que si se desaparecen no faltaría mucho o no afectaría mucho a la población, o los necesarios, es decir, aquellos que imperativamente deberían de estar ahí porque cuya función o facultades que tienen atribuidas son realmente necesarias para que el Estado cumpla su bien común. Pensemos en las secretarías, Eric. Ya tienen ustedes su tarea de estructura y organización del Estado, ¿verdad? Que sí. Allí tienen el chivo, pero no sé si Eric lo tiene, porque no se ponga nervioso. Si lo tiene Eric, puede verlo o fundamentarse para que entonces hablemos. Perdón, es que no lo tengo a la mano. No es que no haya activado el micrófono. Muy bien, Eric. Secretarías como... no sé, licenciada, perdón. Pero tiene ahí su tarea, Eric. Tengo que abrirla en el archivo. Okay. ¿Me da un momento? Gracias. A ver, en lo que Eric abre su archivo, ¿alguien tendrá alguna idea o podrá decir, licenciada, a criterio propio, yo considero que este órgano sí, este órgano no, por esto, y que genuinamente siento que el aporte, y no solo siento, lo veo, y categóricamente puedo decir, no sirve para nada, si bien está bueno, más que para atender gente ahí empleada. Tal vez la Secretaría de Planificación y Programación Bienestar o así. ¿La Plan? Ajá. No, de hecho, Diego, yo les diría de las secretarías, esa es una imperativa. ¿No se recuerdan ustedes cuando estaba el señor Jimmy Morales postulándose a la presidencia de la República? Cuando le preguntaron cuál era su plan de gobierno, ¿qué fue lo que él contestó? ¿No lo recuerdan? No. ¿No? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien que recuerda qué dijo él respecto a eso? Dijo, ¿y para qué plan de gobierno? Dijo, y no tenemos a la CG Plan, pues. Ahí está organizado todo y planificado todo, dijo.
Si bien pilas. Lo que no le dijeron al señor, sus asesores, es señor presidente, la CGPLAN depende de usted como organismo ejecutivo o ente rector, pues. De hecho, se recuerda una controversia que había ahorita con la creación del Ministerio de Planificación y Ejecución de Obras. ¿Alguien recuerda eso más inmediato? Eso acaba de ser el año pasado. ¿No lo recuerdan? Hubo una discusión amplia en el Congreso y hubo un relajo de las 11,000 vírgenes allí y los de siempre pues publicando los videos y demás, porque era exactamente hacer copy-paste con la CGPLAN al ministerio, las mismas funciones, las mismas. Señor, ¿para qué quiere un ministerio de planificación si ahí está la CGPLAN? No, porque es elevarlo a categoría de ministerio, no, disculpe, ya está la CGPLAN, o sea, ¿y usted cómo qué? ¿No recuerdan, patojos? Mis estimados alumnos, no es regaño ni mucho menos, pero recuerden que a nosotros nos dan 3 títulos. Yo creo que se les enseñé los míos la vez pasada, ¿verdad? Hola, Marco, qué alegre saludarlo. Bienvenido, no lo vi ayer. Sí, doctora, por cuestiones de trabajo no pude agregarme, pero ya ahorita hoy, gracias a Dios, salí un poco temprano y me estoy agregando. Qué bueno, Marco. Me alegra saludarlo y saber que está aquí. Patojos, nos dan un título que se llama, además de abogados y notarios, nos dan un título que se llama licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Entonces, si de algo debemos saber, es de justicia, de leyes, pero además de fenómenos y comportamiento social. Lean noticias, de verdad, lean. Por lo menos un noticiero al día, el que a ustedes mejor les parezca. Lean un diario de información, pero de verdad necesitamos estar empapados del acontecer nacional y de todo lo que pasa. Saben que las personas cuando platican con uno esperan que el abogado sepa de todo. Ya dijo Couture, abogado que no estudia, cada día es menos abogado. Entonces, pero realidad nacional la debemos de saber. La debemos de saber. No es que lo regañen, solo es como una llamada de atención. El próximo año, que primero Dios ya estén llevando derecho administrativo, solo de esto van a hablar, solo de esto. Y se van a acordar de teoría del Estado. Entonces, ay, sí, pues, ¿qué clases era teoría? Pero si vimos órganos administrativos, vimos al Estado, lo escudriñamos, lo desmenuzamos con clases improvisadas, que la vieja no sabía nada, era un idiota. Todo eso, pero se van a acordar, ¿verdad? Ustedes. Encontré, licenciada, perdón que me tardara. Ahora voy con Eric y luego con Cristian. ¿Qué manda Cristian? Perdón, Cristian, me das chancecito con Eric, que él hizo su esfuerzo en buscar sus apuntes. ¿Qué manda Eric? Pues acá tengo el organismo ejecutivo. Ajá. Y ya Diego nos dio una luz y Diego dijo, pero pues bueno, pero es criterio ¿cómo muy está la Secretaría de Paz? Está ahí, pero no. La Secretaría de Paz unida con la COPREDE, que son lo mismo. Dígame, ¿usted ha escuchado alguna vez qué hace esa secretaría? Yo no he escuchado que haga nada. Ahora, Eric, otra que usted me diga, una secretaría de las que tiene allí, le voy a preguntar, ¿qué piensa usted de la CESAN, de la Secretaría de Alimentación y Nutrición? ¿Usted considera que es facultativa o es una secretaría o un órgano necesario, Eric? Es un órgano necesario, eso sí. Fíjese, Eric, que nuestros niños en una gran escala. Alimentación alimentaria y nutricional, sí. Fíjese que somos uno de los países latinoamericanos con grado de desnutrición crónica y aguda más tristes de la región. La desnutrición crónica provoca retraso mental, daño terrible en el cerebro de los niños. Pero la desnutrición aguda, Eric, provoca la muerte de nuestras criaturas. Que nuestros niños se mueran, literalmente. Y yo me pregunto, Eric, si tenemos una secretaría. ¿No es a ella la que deberían de llamar y sentar en el Congreso de la República para que explique cómo está la situación de nutrición de nuestros niños?
pues tendrían que tendrían como que más estar presentes en... ¿Cuándo ha visto usted a un secretario de la CESAN o secretaria de la CESAN en el Congreso explicando y dándole cuentas al país qué pasa con los niños? Ninguna vez. Ninguna. Pero Eric, hablemos de una secretaría que surge muy ad hoc ahorita por quien tenemos de presidente, y es la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, la SOSEP. ¿Cómo se llama la secretaría? No. La SOSEP, Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente. ¿A quién corresponde la secretaría? A la esposa del presidente, a la cónyuge, a la mujer, como regula el derecho civil. Pero en este caso que el señorón no tiene. A eso voy, Eric. Pregunta, el señor presidente, ¿está casado? No que yo sepa. ¿Tiene esposa? Por lo menos no. Ahí, pero... A cargo, entonces vale la pena que nos preguntemos, ¿se le informó al pueblo, al soberano, qué iba a pasar con esa secretaría? Vinicio, el problema es que la secretaría no se llama Secretaría de Obras Sociales de la esposa y parientes del presidente, la esposa del presidente. Es decir, si el señor no tiene esposa, ¿qué tuvo que haber pasado con la secretaría? Llave y candado, cerrada. Así como pero esa secretaría sigue activa, licenciada, perdón. Sí. Pero ¿cuándo nos rindieron cuentas a nosotros de que se le había cambiado nombre primero a la secretaría, porque ya no era de la esposa del presidente, sino que era de la hija, de la prima, de la sobrina del presidente, número 1. Número 2, que no obstante era para la esposa del presidente en virtud de que no está casado, que también es su derecho, y también el derecho de que Juana se case con María y Juan se case con Pedro es harto derecho. Si alguien es respetuosa de eso, soy yo, y me parece lo más normal del mundo. El problema es que cuando ya hay intereses nacionales no puedo hacer lo que me pegue la gana. Ese es el problema. A mí me puede gustar pico los palotes, está bien, pero si eso no afecta a la nación, no hay ningún problema. La pregunta es, entonces, como ya se dio el caso de que existe esa secretaría y no hay un titular, porque pueda que sí, pueda que no, ¿verdad?, que esté casado, ¿será entonces que habría que imponer como requisito que los presidentes o quien opte a presidente de la República esté casado? Y ahí voy con el contexto. En todas las legislaciones en derecho comparado, yéndonos desde el norte hasta acá, es requisito en las constituciones políticas de la República, Honduras, Estados Unidos, El Salvador, que el presidente esté casado. Dices, ya, pero eso a mí me parece muy limitativo de derechos. Miren, si somos tan doble moral, ¿verdad?, tan golpe de pecho, somos doble moral. Genuinamente somos doble moral, y no digamos que no. Entonces, si somos tan doble moral de que la familia, el núcleo, la propia Constitución establece que la familia es el génesis primario, ¿verdad? Salirte para afuera, meterte para adentro. ¿Cómo se conforman las familias? Pues con papá y mamá y los hijos y el chucho. Y entonces, ¿cómo voy a tener familia si no tengo a mamá y a papá? ¿No les parece? Voy a la doble moral, porque repito, entonces reformemos a profundidad la Constitución y mire que realmente, y número 2, científicamente, esto es científicamente, y Silvia me puede apoyar muchísimo, yo no soy psicóloga, pero algo estudié en pedagogía, que cuando las personas nos casamos obtenemos una madurez emocional a lo interno, diferente que si fuéramos solteros, porque entonces una parte de nuestro cerebro se activa como para proteger, como para resguardar a otra persona. Entonces, nadie podría tener ese contexto de proteger y de resguardar a una nación si ni siquiera tiene una persona ahí a la par. El ejemplo que nos daban a nosotros en la licenciatura en pedagogía es
¿Por qué pelan a las mujeres? Porque quieren a un buen partido de marido, o a los hombres cuando quieren un buen partido de mujer. Las aves, patojos, los pajaritos, saben que las pajaritas van de nido en nido, y si se acuestan en un nido y les pegan las alas, si el nido es chiquito, se van. No le gustó ese nido a la pajarita y se va a otro nido. Donde la pajarita se acuesta cómodamente y cabe, y las alas de ese pajarito son suficientemente amplias, la pajarita se queda allí y hace el nido. Y tienen sus bebitos y salen los niños. Eso pasa también con las familias. Eso pasa con los seres humanos. Entonces, ¿por qué pelan a las mujeres si se quiere? ¿Y quién quiere ir a meter un cuartito, pues? Yo ojalá tuviera mi cocina más grande para cuando cocine con mi hija no nos peguemos ahí unas con otras, ¿verdad que sí? O sea, no es malo, pero repito, ahí entonces Silvia que abra micrófono, yo sé que va en el tráfico, pero es que nos puede apoyar para entender este contexto. Silvia, esto de la madurez cuando la gente se casa, ¿es verdad o es pura mentira? ¿O sí influye el que una persona esté casada para toma de decisiones y sobre todo para una madurez y un desarrollo que también tiene que ver, Patojos, si nosotros nos ubicamos, la mayoría de edad en la mayoría de países es a los 21 años y nosotros 18. ¿Cuál es la edad? Ahora voy, Marco. ¿Cuál es la edad que científicamente permite una madurez para que usted obtenga un préstamo de Patojos de 18 años sacando créditos? ¿Nos podría apoyar, Silvia, por favor? Gracias, Ligda. Perdón que no enciendo la cámara, pero es que... No, tranquila. Fíjese, Ligda, que respecto a la madurez tiene que ver con las etapas de desarrollo. Por lo tanto, no se puede adelantar una madurez. Las personas adquirimos una madurez de acuerdo a la edad en que nos encontramos y a lo esperado para esa etapa de desarrollo. Entonces, la etapa, por ejemplo, de la infancia, por ejemplo, a los 10 años se espera que los niños hayan generado o alcanzado una madurez en lo físico, en lo en lo emocional, en lo social, en lo mental. A los 18 años lo mismo. Entonces, es alcanzar una madurez. La madurez, repito, no se adelanta. Por lo tanto, considero yo, con lo que usted estaba mencionando, que con cuestiones de matrimonio, no podemos, y eso va a depender de la edad en que las personas adquieran matrimonio. Entonces, no se puede decir que por adquirir matrimonio o por estar en un matrimonio se va a asemejar o generar madurez para poderse relacionar en ese sentido o para poder funcionar en un matrimonio. De pronto requiere de ciertos ajustes y de ciertas exigencias y de adaptarse a esas mismas exigencias. Entonces, yo en lo personal no apoyaría esa teoría, ¿verdad? De que tenga que ver madurez, matrimonio, pero creo yo que de pronto tiene que ver con el respaldo, si hablamos ya de lo que usted está, el ejemplo que estaba mencionando, de pronto el respaldo que se pueda obtener en pues una pareja presidencial, ¿verdad? O sea, su cónyuge, el respaldo que pueda obtener y a lo que se pueda dedicar su pareja, que podría generarle aporte a su labor presidencial, creo yo, pero yo no lo asemejaría a madurez. Silvia, ¿tendrá la misma, digamos, capacidad para pensar en correr riesgos financieramente un hombre casado que un hombre soltero? Yo creo que uno de casado la piensa. Pues yo soltera me puedo ir un viaje de aquí a la Chinchín y qué me importa si venía 3 días, ay, si me pongo el pista y veo como agua para comer. Pero uno casado y con hijos puede darse lujo. Bueno, sí, yo creo que ya el tema de los hijos pues le agrega, sí, el tema de los hijos y de estar a cargo de una familia, pues sí ya le agrega. Ahí está, a esa madurez es que nos referimos, porque pensemos, Silvia, que para la edad que se exige para ser presidenta mayor de 40 años, pues la mayoría ya como que ya aterriza y dice, me voy a casar. Ya espera un nivel de mentalidad, o sea, madurez en lo mental, en lo cognitivo, en lo social, en lo profesional, o sea, madurez en varias áreas para poderse responsabilizar de algo tan
tan relevante. Y creo que también tiene que ver con un modelo que pudiese tener la figura de presidente con su familia. Yo no sé, gracias Silvia, yo no sé ustedes, ahorita voy Marco, abra cámara y micrófono, yo no sé ustedes si siguen, yo por mera chute pues, ¿verdad? Y no tengo nada que hacer, siguen a los esposos Bukele. Yo sí, pero más me encanta seguir a la esposa, ¿verdad? Me parece una mujer muy, muy propia, una dama, ahí sí una primera dama, y yo veo la cantidad, porque la proyección o la naturaleza de la esposa del presidente es esa proyección social que tiene, tanto con las mujeres que se sienten identificadas como del lado de esposa, como del lado de madres de familia, responsable de un núcleo familiar y digamos líderes para dirigir a sus hijos, y para los niños, ¿verdad? La esposa del presidente, las primeras damas, eso se espera, ¿o no? ¿O me equivoco? Pero a mí me encanta ver, ahorita acaban de anunciar los esposos Bukele que la señora Gabriela está embarazada otra vez, y todos felices, porque viene el chiquitío. Y casi uno lo va a mantener patojo, pues se lo va a conocer, pero uno se alegra por lo que dice Silvia, el modelo a seguir. Sin embargo, rayaría ver a un presidente somatando a la esposa y que aparezca con un morete aquí, es que mire, le pegó, ay, qué orgullo, ese hombre de calidad, que manda a Marco y en su orden con Diego. Buenas noches, licenciada. Para principiar históricamente, acuérdense que Dionisio Cerezo se casó con Raquel Blandón de Cerezo por conveniencia. Ella fue candidata a presidente hace 2 periodos atrás. Marco, casi no se oye, hay mucho eco, interferencia y ruido y de fiesta atrás, que casi no se le oye, y como con eco le escucho su voz. Pero si usted escribe su aporte, yo le prometo leerlo para compartirlo con porque es ensordecedor, Marco, perdón. Ay, yo soy merofonofóbica, ¿saben? ¿Qué manda, Diego? ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, Marco, gracias. Es que voy cruzando. Bueno. Es que no estoy de fiesta, es que estoy cruzando del Transmetro para mi casa. Sí, le decía, por ejemplo, históricamente Raquel Blandón de Cerezo se casó por conveniencia con Vinicio Cerezo, que era lo de la SOCEP cuando se fundó. Esa es la primera parte, siempre es una parte socialmente oportuna y económica con respecto a los presidentes. Con Portillo, Evelyn de Portillo se casó una semana antes con Portillo por conveniencia. Entonces, esa secretaría de la SOCEP siempre ha funcionado por cuestiones políticas. De hecho, ahí es donde se dan los contratos para la comida de los presos. Más caro que lo que le dan a los alumnos a nivel nacional. Bueno, Marco, no debería, y si es así, habría que... No, es que así es. Investíguenlo, y así es la SOCEP la que le da el valor a la comida de los presos y no a los alumnos en el Ministerio de Educación, que es más caro la comida a los presos que a los mismos que estamos educando desde primaria a todo lo demás. Imagínense, allí, Marco, lo voy a detener un momentito. Solo pensemos en la estructura que estamos. ¿A quién pertenece entonces jerárquicamente, hablando de los dependientes y dependientes de los órganos administrativos que veíamos ayer? ¿A quién pertenece el sistema penitenciario? Al Ministerio de Gobernación. Ajá, entonces, ¿qué hace una Secretaría de Obras después del presidente dándole de comer a los privados de libertad o a las personas que están sindicadas obrando prisión preventiva o los ya reos, ¿verdad? Porque le da beneficio a los derechos humanos de los pobres lastimados y los angelitos de Dios que están presos. Y así es como se formula esta situación actualmente. Y lo pueden googlear. No, no es eso es lo que estamos discutiendo. Lo que estamos diciendo, Marco, es que un órgano dependiente y un órgano independiente ya establecimos cómo jerárquicamente funcionan. ¿Qué hace una secretaría supliendo funciones?
propias de un ministerio. Por eso es que existe una secretaría de la CESAN que hace la CESAN. Si para eso existe un MAGA, donde están todos los 14 fideicomisos que le dan agua, alimentación, progreso a todo el país, incluso con el café. Pero existe una CESAN. Si la CESAN no lo autoriza, no funciona. Y la CESAN, pregunte cuántos proyectos tiene para salud alimentaria en el país. Ninguno. De hecho, ante la ONU, nosotros tenemos 10 años de atraso. Eso quiere decir que tenemos 10 centímetros de atraso en crecimiento en alimentación a nivel Latinoamérica, porque nuestros niños no han crecido lo necesario por la alimentación, siendo un país netamente agrícola. O sea, en el deber ser. Así es, Marco. Vamos con Diego en su orden, luego Daniel. Daniel, usted ya participó, le vamos a dar la oportunidad un poquito a Mito, ¿le parece? ¿Qué manda, Diego? Bueno, viéndolo desde el punto de que usted decía que la SUSEP era para la esposa del presidente y que entonces era parte de uno de los requisitos que se debía pedir, pero ¿qué pasaría entonces en el caso, por ejemplo, en estas elecciones que era una mujer? Entonces, el señor esposo de la presidenta, ¿qué se le crea una secretaría? Secretaría de Obras Sociales de esposo del presidente. Y quedaría, pero ¿y qué pasaría con la otra? Tierra y la sociedad para lo que tenemos a un presidente. Marcos, tu micrófono, por favor. Marco Antonio. Voy a tener que silenciarme con la pena del alma. Jesús bendito. Igor. Sí, con la pena, ¿verdad? Está alegre ahí donde... Hoy es viernes. Y fin de mes. Dichosos ustedes que pueden hacer de recibir clases así en la requinchinchina y estar ahí, ¿verdad? Dichosos ustedes. Sí, Mito, buenas noches. Buenas noches, licenciada, compañero, buenas noches. Para hacer unas acotaciones ahí relacionadas a lo que decía Diego. No es correcto en cierta manera lo que él menciona. Si bien es cierto, la Secretaría de Obras Sociales, la SOSEP, o lo que hace es comprar alimentos, pero para los albergues o para donde están los niños, háblese los niños, los menores de edad que tienen conflictos con la ley. Dígase las gaviotas, para poner un ejemplo, el que está en zona 13, el que ha habido muchos inconvenientes ahí. Esa comida o esas raciones de comida sí son competencias directamente de esta secretaría y por ende las compran, ejecuta el gasto en esto. Aparte, lo que se decía del presupuesto de las cárceles, de los centros preventivos que sí pertenecen directamente al Ministerio de Gobernación, específicamente a presidios. Entonces sí hay que hacer dos cuestiones. Una es para los privados de libertad, los niños, los menores y las gaviotas. La otra es en cuanto a la CESAM. Si bien es cierto, la entidad rectora de las cuestiones del hambre en Guatemala es la Secretaría, es la CESAM. Pero ¿por qué está unida con el MAGA? Porque el MAGA tiene un viceministerio ¿de qué? Del hambre o de la CESAM, que trabajan de la mano. Porque si bien es cierto, lo que ve la CESAM es la seguridad alimentaria, ¿sí? Entonces, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, como tiene pues todas las directrices de la agricultura, pues le va a dar la garantía a la Secretaría de proveer todo eso. Entonces, por eso es que van de la mano. Si bien es cierto, hay un viceministerio, pero la entidad rectora es la CESAM. Gracias. Pero me quería decir algo sobre los facultativos y los necesarios, Mito. Pensé que eso me iba a decir. También, pero se me escapó. Sí, era sobre los necesarios, creo. Sí, eso era al principio. Yo lo veía y lo relacionaba con la famosa SEP, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República. Hay pues 22 consejos de desarrollo, y todos esos 22 consejos de desarrollo que manejan más de 3 millardos del presupuesto general de ingresos y egresos, todos esos dependen directamente de la SEP. No ejecutan nada
Si no están, entonces para mí para usted decir que, bueno, si están buenos y si no, pues, si están no estorba y si se van no hace falta, diría mi abuelita. no había pensado en el facultativo, en el necesario me había quedado. Pero ahí viene un montón. Bueno, es que no podemos, el Ministerio de Educación es un necesario. No, secretarías, Mito. Secretarías, ok. Mito, ¿se recuerda usted de la promesa de campaña de este señor que está ahorita en la presidencia? Secretaría que se gastan y él dio la cantidad exacta de millones que se gastaban y que él no la necesitaba, que fuchi. La Secretaría de Seguridad. Secretaría de Asuntos Administrativos de Seguridad, la SAS. La SAS, es cierto. Porque cómo va a ser tanto allí, se daba golpes de pecho. Doble moral, ¿verdad? Doble moral. Facultativo. ¿Y qué talito? Entonces nos hace evaluar, ¿verdad, Mito? Si él es el comandante general del ejército, entonces lo más lógico pensar es que el ejército lo debe de cuidar, ¿o no? En todo caso, el Ministerio de Gobernación, sí. Yo me iría un poco más allá de la Policía Nacional Civil, porque recuerden que nuestros PNC no están ni en condiciones físicas para cuidar a nadie. Uno que otro va a encontrar usted un policía fornido, y pues no de balde tanto meme, ¿verdad? Un policía alemán versus un policía guatemalteco. Es que la corpulencia de nuestros hombres, ¿cuál es la media de nuestra estatura? Pues patojos para los hombres. Pues yo no sé ustedes, pero yo soy bien chiquita, ¿saben? Yo mido 1.57. Póngame entonces, dijo usted, del lado de que soy hombre. 1.57. Me somatan una vez. Ah, pero ¿qué tal un alemán de 1.95? Vaya, va a darle brincos ahí, policía alemán. Entonces, en cambio, pues los muy, digamos, que están en el ejército, los cadetes, todo el personal del ejército, pues tienen entrenamiento más duro, tienen entrenamiento más concreto para la defensa. Entonces, por eso yo prefiero decir que si él es el comandante general del ejército, pues que lo cuide el ejército. Porque si le confiamos a la PNC, mis muchachitos, yo he visto unos PNC en torre tribunales, hay cositas. También hay una Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. A ver, no, Mito, secretario, su micrófono, porque estamos hablando del tema de la PNC y vamos a ver intervención a otros que están. Ustedes no han visto unos PNC, digamos que si yo mido por aquí, el PNC mide por aquí. ¿Usted le confiaría al presidente de la República, independientemente de quién sea, vamos a la figura? ¿Quién de ustedes le confiaría al presidente de la República? ¿La PNC? No quiero decir que no sea bueno. Quiero decir que la PNC no fueron creados, dado al comentario que hicieron aquí a los acuerdos de paz, como para que sean personas que de verdad tuvieran la condición física para eso. Digamos al ejército. Y entonces que la PNC, Policía Nacional Civil, se encargue entonces de los civiles. Eso es lo que yo muy humildemente creo. ¿Qué hace entonces cuidándolo el ejército? Habría que actualizarnos cuántos miembros activos tiene el ejército de Guatemala. Y además de eso, a la SAS. ¿Ustedes saben cuántos millones de millones y millones se gastan en la SAS? ¿Quién cree que es necesaria la SAS? Por supuesto que tenemos criterio, licenciada, yo creo que sí, disculpe, pero bueno, si me preguntan, yo les diría no. Y además ya dijo este señor que se podía desaparecer, entonces quiere decir que si se podía desaparecer, no era como tan necesaria que se diga, ¿verdad? Bueno, avancemos, patojos. Otros órganos mediatos, tenemos los simples y los múltiples. Ya Silvia mencionó un poco de un adelanto de esto y radica en lo siguiente. Los órganos simples o los órganos múltiples, patojos, radican en dos situaciones. Primero,
En la multiplicidad de funciones o de facultades que tienen, repito, son múltiples por la diversidad de funciones o de facultades que tienen a la hora de ejecutar acciones de gobierno o acciones dentro de la administración pública. O puede ser también que son múltiples atendiendo al titular que los va a representar, al titular de ese organismo o al titular de ese órgano. Y simples, repito, siempre tiene que ver con la persona. Hablemos de órganos múltiples. Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Un órgano simple sería la decanatura. En uno es un órgano colegiado, son muchas personas, y la decanatura pues solo el señor decano. Órgano múltiple, Consejo Superior Universitario. Órgano simple, el rector de la Universidad de San Carlos. Órgano múltiple, el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Por qué? Porque es un órgano colegiado. Colegiado quiere decir más de un miembro. Órgano simple, el superintendente de la Administración Tributaria. En esa idea que ya les di chivo, denme entonces por lo menos 3 órganos múltiples y 3 simples. Los escucho, Pato. No me van a decir la San Carlos, Verdalita, porque ya lo dije yo. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, así es, porque su órgano múltiple, entonces, está a cargo de una junta directiva. Junta monetaria. Otro, Patojos. Negra, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses tiene un consejo directivo. Silvia, así es, 100 puntos. Y el Instituto de la Víctima también. El INACIF, así es, el Instituto de la Víctima, muy cuestionado, por cierto, diría el meme, ¿verdad? Pero sí. ¿Otro? La Superintendencia de Administración Tributaria. Ya lo acabo de decir, Vinicio, ¿va que les dije? Ya van a decir otra vez. La Defensa Pública Penal. ¿Quiénes integran la Defensa Pública Penal? ¿Eso es múltiple o es simple? Está a cargo un director. No tiene consejo directivo. La Junta Monetaria. La Junta Monetaria, 100 puntos, Marco, es un órgano múltiple. Muy bien. El Instituto Nacional de Estadística, doctora. El INE. El INE, así es, Vinicio. Hoy sí, 100 puntos. Ay, no, qué gato más horrible ese. No vayan a creer que es mi hija, ¿vieron? Y usted le hace maltrato infantil a la niña. No, no es la Brilcita, ese gato odioso ahí. Pues es que el gato sea odioso porque viene a llorar aquí en la clase. Oigan eso. Pobrecita, creo que es gata. Patojo los escucho. Dijo, no se oye, padre. Diego. Puede ser la municipalidad, el alcalde municipal como simple y el consejo municipal como múltiple. Pero, Mito, estamos en mediatos, no en inmediatos. Y si son mediatos, quiere decir que fueron creados por leyes. El directorio del Registro Nacional de las Personas, del RENAP, ¿está a cargo de un directorio o no? Sí. Ok. Los escucho. Migración, doctora. ¿Simple o múltiple? La Dirección General de Migración. Múltiple. ¿Así está a cargo de quién? Que yo supiera, está a cargo de un director. ¿Sería simple? Aeronáutica Civil. ¿Pero qué es eso? Daniel, abra micrófono, por favor. Quiero ver. Y licenciada, tal cosa. Así no. No, el director de Aeronáutica Civil representa como un órgano simple. Así es, Daniel, qué diferente la respuesta, o yo sí le entendí, ¿ya vio?
Daniel no va a decir que usted no prepara su respuesta, que usted improvisa su respuesta. ¿Verdad? Bueno, lo importante es que me quedó evidentemente claro cuándo son órganos simples y cuántos son órganos, entonces, múltiples, es decir, ya sea por la cantidad de funciones o facultades que tienen atribuidas o por el titular que está a cargo de dicho órgano. Me interesa que se queden con el concepto titular toda vez que vamos a analizar la teoría de frenos y contrapesos la próxima clase, y entonces va a tener sentido la teoría de Montesquieu, ¿verdad? Y precedente por Luke, cuando dijo cada uno de los representantes o de estos organismos deberá tener un titular distinto. Les dejo la palabra titular para que cuando regresemos en nuestra próxima clase el día jueves sepamos de qué estamos hablando. Y no es teoría de pesos y contrapesos, se llama teoría de frenos y contrapesos. No pesos y contrapesos, porque yo he escuchado incluso a profesionales del derecho utilizar esa acepción de manera mal empleada. ¿Estamos ahí? Así que nos quedamos por acá que manda muñeca. Cecia. Licenciada, disculpe, respecto al tema que dio ayer sobre primarios o secundarios, ¿dijo algún concepto de eso? Es que no anoté, la verdad. No, como conceptos no. Recuerden que estamos escudriñando y desmenuzando la clasificación doctrinaria Cecia, pero aplicado a nuestra propia estructura y organización del Estado. Por eso es que me interesa que no solo no lo sepamos en papel, ¿verdad? Sino que sepamos distinguir cada uno de los órganos que estamos individualizando y ejemplificando dentro del contenido del programa de cursos. Deseo que tengan una bonita noche, sobre todo un bonito descanso. Feliz día del trabajo, mis estimados alumnos, quienes se esfuerzan y cumplen con dar un poquito a este país que tanto y tanto lo necesita. Mi respeto y admiración para todos ustedes.